Buenas tardes, entonces, ¿qué tal? Esperando de que se encuentren bien. ¿Se escucha allí para continuar, por favor? Sí, profesor, se Sí, escucha. se escucha. Se escucha. Bien, entonces, ahora sí, vamos a empezar el curso en serio, ¿no? Creo que ya hemos tenido más o menos, claro, hemos tenido casi la mitad del ciclo como para ir viendo algunas cosas, ¿no? Pero creo que ha llegado el momento de elevar un poco el nivel de nuestro ki, por lo menos a, ¿no es cierto? A un 25%, una cosa así. Pues vamos a ver algunas cosas que corresponden, ¿no? Vamos a la carpeta del curso. Vamos a la sesión 7. Creo que vamos a empezar por al revés, ¿no? Vamos a empezar al revés. Esta es la última. El último juego de diapositivas, en realidad ya lo hemos visto ya en la primera sesión en gran medida y también lo hemos visto en otras clases y también lo hemos visto en las sesiones que a las cuales les he invitado, pero no se les suele tomar mucho interés en realidad y creo que eso es algo que perjudica la calidad de un trabajo de investigación y su formación como estudiantes también. Entonces, por cuestión de tiempo, como no nos va a alcanzar y como ya se ha hecho también varias veces, he mejorado nada más las diapositivas y le he agregado algunos detalles, ¿ya? Y se los voy a entregar a ustedes para que lo puedan revisar, porque lo van a necesitar para efectos del examen parcial. Si no, no van a poder completar lo que les voy a pedir el día de hoy con motivo del examen parcial, ¿ya? Entonces, revisan todo esto. Ahí están los tutoriales, están las bases de datos, están, digamos, algunos manuales sobre cómo se debe hacer, ¿no? Para manejar cada base de datos. He puesto la revista del Instituto de Investigación de nuestra facultad y escuela. Digo nuestra porque yo también estudié en San Martín, solo que yo estudié el doctorado en educación en San Martín. Y bueno, como yo soy un tipo bastante curioso, eh, si continuara, porque uno nunca sabe el destino que le puede deparar, ¿no? He pensado en estudiar el doctorado también en psicología aparte acá, porque quisiera estudiarlo desde un punto de vista cualitativo y no cuantitativo. Siempre es bueno cambiar. Pero la competencia también juega, entonces tenemos que saber qué propósitos y representaciones de la USIL también es una buena revista para que ustedes vayan revisando. Acostúmbrense a hacer eso, muchachos. Acostúmbrense a revisar bibliografía. He puesto tutoriales sobre cómo usar Redalic, ¿ya? He puesto las razones por las cuales se debería usar Redalic, por ejemplo, allí. Y finalmente les he puesto el tutorial paso a paso de cómo utilizar la biblioteca virtual de nuestra universidad. Y realmente creo que no tienen conciencia de esto, pero es bueno que estemos acá en un ciclo 1 de investigación. Esta es una mina de oro, pero que pocos han descubierto. Es tan interesante verlo que yo a veces cuando no puedo dormir me siento acá en la computadora y estoy buscando artículos. Y de ahí es donde he sacado, por ejemplo, todos esos test que a veces les he compartido, ¿no? Algunos, ¿verdad? Son como más de 60 test que encontré en esas semanas, ¿no? Y eso es lo que justamente les voy a pedir, entre otras cosas que hagan ahora. Eh, Tienen una costumbre de repente equivocada de buscar, entre comillas, test validado. Dicen, algún día lo vamos a superar. Pero en ese proceso nos va a tomar pues más o menos 1 o 2 años, ¿no? Ahí está el pantallazo paso a paso de cómo se ingresa a la biblioteca, cómo nos identificamos, y vamos a usar sobre todo EBSCO y ProQuest, ahí están, con llavecitas incluso les he puesto, ¿ya? Paso a paso cómo se busca, cómo se ponen las palabras clave, cómo se identifica el artículo,
cómo se descarga el artículo, cómo se puede pedir la referencia en formato APA7, qué significa EBSCO, cuáles son sus bondades, lo mismo con ProQuest, cómo buscar en bases de datos, por qué es importante usar correctamente las palabras clave. Todo esto está aquí y algunas combinaciones que podemos usar, por ejemplo. Y en esta pequeña conferencia que se expuso en un congreso latinoamericano, se explica por qué se deben escoger temas relevantes, ¿no?, para investigación, y se explica también que para proponer un buen tema de investigación habría que revisar, siendo generosos, entre 30 y 40 documentos primero. Y ahora vamos a ver eso. También les he puesto algunos pantallazos de instrumentos que yacen ahí en las bases de datos. Hasta por las puras hay instrumentos, hay para todo lo que usted se puede imaginar. De modo que la razón de por qué estamos ahí yendo de un lado a otro diciendo, profe, tiene un test validado en el Perú, etcétera, se explica por dos factores. Primer factor, porque no estamos manejando bien la búsqueda. Algunos no lo sabemos, otros no lo hacemos bien, hay que mejorar eso. Ese es el primer factor. Y el segundo factor tiene que ver con un vacío en su formación que podemos llenar, pero no depende solo de mí, depende de ustedes. Yo, por ejemplo, los he invitado como alumnos libres a los cursos de psicometría que tengo a mi cargo. Solo les quería pedir que si van a ingresar, sea para que aprendan, no tanto solo para entrar y decir, profe, está bien mi avance, de lo que sea que fuera, porque yo noto que entran, preguntan y se desaparecen. Y esa no es una forma de aprender. Si yo hubiese tenido esa posibilidad que ahora ustedes tienen cuando yo era estudiante, y que a pesar de todo lo malo que pueda traer la pandemia, nos ha traído esto de bueno, que podemos conectarnos con chicos de todo el país, incluso de fuera a veces, y hacer clases de espejo y compartir entre nosotros. Realmente yo hubiese aprendido mucho más, pero ahora no lo notan. Yo les puedo decir con honestidad, en mi pregrado yo nunca supe qué cosa era un artículo de revista Scopus, no supe, nunca me enseñaron. Yo lo aprendí en el camino, ¿no? Quizás a las patadas, ¿no? A cocachos aprendí, como dice Nicomedes de Santa Cruz. Pero ustedes, porque lo tienen, no lo valoran, y eso está ahí, en la base de datos de la facultad. Entonces sería bueno que lo utilicen de verdad. Yo lo utilizo para hacer mi tesis doctoral. Un ejemplito les daba el otro día, ¿no? A ver, una señorita me dijo, por eso le puse con flechita el otro día en su sustentación de tesis, estoy trabajando el ARS, el cuestionario para adicción a las redes sociales, ¿no? Y yo le digo, ¿y usted ha revisado la versión breve? No, me dice, no. Pero qué raro, le digo, si ya eso se ha publicado el año pasado. Entonces me quiere contar una historia. No, no, pero en ese momento todavía no había salido. Qué raro, le digo. Mire, ahí dice julio del 2020 y su tesis ha durado un año. Significa que para ese entonces ya debía estar. Y hay otra cosa. Los artículos muchas veces en las revistas importantes salen como pre-impreso, o sea, se ve antes ya porque se ha aceptado. Entonces eso ya se sabía, le digo, ¿no? Y usted no lo ha revisado. Y eso les pasa a ustedes. Veo que muchos se contentan con lo que les dan nada más en la mano y eso no es así. Eso no es investigar y les genera un problema a largo plazo. Que se acostumbran a recibir, pero no aprenden, digamos, cómo se busca. Eso les va a causar un problema a largo plazo. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el año 99, en la primera versión de los estándares para las pruebas psicológicas y educativas, ya se decía que no existen las pruebas válidas y confiables en sí mismas, sino lo que existen son pruebas con evidencias de validez y confiabilidad y también equidad, y que estas se deben verificar cada vez que uno hace una investigación, cada vez que uno hace una medición. No es que la validez y la confiabilidad sean una cosa así talladas en piedra como las tablas de Moisés y no se vayan a ver más. Por una razón muy sencilla, porque para que los datos sean válidos,
tienen que pasar dos cosas que uno a veces tiene que reflexionar. Primero, que el instrumento esté contextualizado. Y en algunas cositas no somos tan diferentes los peruanos de los españoles, de los mexicanos, de los argentinos. En algunas cositas hay cierta universalidad, por eso somos occidentales todos en buena medida, por lo menos los de esta parte del mundo. Y lo segundo que tiene que pasar es que el investigador, el aplicador, el evaluador tiene que saber usarlo bien el instrumento. Porque así sea el mejor instrumento del mundo, si tú lo aplicas mal, no vas a llegar a un buen resultado. Bajo esas premisas, en este libro, que si quieren les comparto, dicen que no es que existan las pruebas válidas y confiables en sí mismas. Eso no lo digo yo, créanle a la APA, ¿no? No es un argumento, una falacia de autoridad, sino eso ya es algo que se sabe pues de hace 20 años por lo menos o más, ¿no? 22 años, 23 años. Miren, yo salía del colegio y ya se estaba enseñando. Entonces, con la confiera pasa lo mismo. El coeficiente alfa ya hace un buen tiempo que se discute, ¿no? Que no se debería utilizar. Pero las pruebas que ustedes me están trayendo o que van a traer tienen esas cositas. Entonces, es porque no están buscando, simplemente están recibiendo. Y esto es algo que tampoco tenemos muy presente, ¿no? Que existe una tercera propiedad psicométrica que se llama equidad y que se puede traducir como de la siguiente manera. Desde un punto de vista cualitativo, que las personas que van a responder al instrumento interpretan los reactivos de manera parecida, le dan un sentido muy parecido, independientemente de si son hombres, son mujeres, son de un grupo de edad o de otro, etc. Y que entonces estamos midiendo sin sesgo, que también quiere decir en sencillo que cuantitativamente las puntuaciones se deben a la variable y no a la característica de la persona. Y eso se debe probar para los estudios comparativos, por ejemplo. La mayoría no hace eso. Y entonces estamos construyendo sobre un error. Finalmente, para cerrar, el Robin Hood de la ciencia, el Easy Hub o Sci-Hub, como quieran pronunciarlo, porque el que tiene plata habla como quiere, ¿no? Nos permite descargar artículos que quizás son de paga, pero esta página rusa hackea las revistas y nos entrega el artículo. Eso, como dije, es un breve resumen. No es mi intención volver a exponer sobre eso porque ya se hizo 2 veces. Se ha hecho en los otros cursos a los cuales los he invitado. Y les doy en todo caso para que ustedes lo utilicen como un instructivo, ¿no? Vamos con la segunda parte de la presentación. ¿Qué es esto, ya? A ver, investigación 1 en realidad. Me estoy confundiendo con investigación 2. Y vamos a ir de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces, quisiera por favor que pongan atención a lo que les voy a decir, porque si no, luego se van a angustiar innecesariamente. No nos vayamos a los extremos. Ni les voy a regalar el examen, ni los voy a castigar tampoco. Simplemente vamos a ser racionales y pedir algo que creo que se puede hacer y tenemos un tiempo. Vamos a ponernos de acuerdo sobre eso, ¿ya? Porque si me pongo a atender uno por uno, ahorita va a pasar 2 cosas. Primero, no van a aprender. Y segundo, que se van a confundir. Todo lo que se necesita aclarar es mejor aclararlo aquí en el aula ahora, para que después no me estén escribiendo durante la semana por el WhatsApp cómo era, qué tenía que entregar, qué había que dar, porque de verdad es muy cansado eso. Les digo, por favor, tengan un poquito de consideración también. En la tarde me dijo un joven, yo lo entiendo, seguro preocupado porque se viene el parcial, pero me dijo, profesor, ¿cuánto se tiene que entregar? ¿Qué se tiene que entregar? Y hasta dónde. Yo le digo, pues lee la guía y el sílabo, porque ahí dice. Es lo mismo que les voy a poner a ustedes. Yo no me estoy inventando nada. Pero me dice este profesor, pero con todo respeto, si yo le pregunto es porque estoy leyendo. Pero con todo respeto también te digo que yo estoy haciendo otras cosas ahorita. No te puedo atender, no es que no quiera. Te agradecería que conversemos después, pregunta en la clase, ¿no?
Es lo mismo que yo les pediría a ustedes. Si ustedes entran a las clases de psicometría o de proyecto de investigación como libres o a las de seminario, porque también tocamos algunos temas que les pueden interesar, entren, son libres de hacerlo. Pero es para que aprendan, no para que cada rato me estén preguntando, ¿está bien esto? ¿Está bien esto? ¿Está bien esto? Porque así no aprenden. Y eso les hace mucho daño. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué cosa quería clarificar? Que en la semana 5, de acuerdo a nuestro programa, ustedes debían elegir el problema de investigación, considerando criterios que ahora vamos a repasar, pero está allí. ¿Por qué nos hemos salteado, digamos, algunas semanas, 3 casi? Porque no podían armar el título. Y fíjense que solo el título, ¿ah? No estamos todavía discutiendo el contenido del trabajo de investigación y ya eso generó bastante problema. Entonces, acudimos a cierta ayuda de parte de la profesora Barahona, tenían sus horas de práctica, pero yo debo retomar el hilo de la presentación, el hilo del curso. Y ustedes que son personas racionales entenderán que es así, porque si no nos mordemos la cola, ¿no? Ahora van a decir, no presentamos el título porque no nos revisaron, cosa que no es cierto, porque tú estás esperando que te revise a ti específicamente, cuando ¿qué cosa tenían que hacer ustedes? Aprender a redactar un título, o yo estoy equivocado, ¿no es cierto? Todos viendo cómo se estaba haciendo, entrando de repente en otro horario también y viendo cómo otros lo están haciendo, tenían que generalizar eso a su trabajo. Si no, entonces lo que estamos diciendo cae en saco roto y eso no es el objetivo. El objetivo es que ustedes aprendan. El profesor da alguna orientación puntual, etcétera, pero yo veo que están esperando que lo hagamos de la mano y eso no es aprender. Entonces les pediría que vean la pantalla para que se den cuenta de que lo que estoy diciendo es así. O sea, ya nos pedían que en la semana 5 tengan ustedes y que para eso presenten en ese momento al menos 10 artículos, dice, ¿no? Y luego en la semana 6 ya nos pedían hacer la descripción de la regla problemática y no lo hemos hecho conmigo. Entiendo que la profesora Barahona puede que lo esté trabajando. Yo respetaré su criterio, pero es cierto que la descripción de la regla problemática bien hecha no creo que esté. Les tengo que decir eso porque ustedes se van a dar cuenta el siguiente semestre cuando retomen de su plan de tesis y cuando hagan la revisión narrativa, si la tienen que hacer, que el primer capítulo y la primera parte de este es el más difícil. O sea, de verdad es muy complicado, porque es un texto argumentativo. Y creer que un estudiante que está empezando con 10, quizás, artículos ya haya elaborado una buena regla problemática, no es lo correcto. Eso hace que después en el siguiente ciclo veo que se frustre. Yo lo veo en sus compañeros del octavo ciclo. ¿Por qué? Porque ellos creen que llegó bien el trabajo. Ese primer capítulo debería pulirse, ¿qué les digo? Unas 5 veces, algo así. Y después recién decir, bueno, ya está en un 90% y en el camino hasta que acabe en el 10º irán puliendo detallitos. Pero creer que con una presentación o dos eso ya está bien, es bien ingenuo, la verdad. Entonces no se confundan bien, ahí ya nos piden, pero algunos pensarán, ya lo presenté, está bien, yo lo voy a volver a revisar en su momento, ¿ya? Y es probable que tengan que mejorarlo. Luego, en la 7 dicen planteamiento del problema, objetivos y justificación. Los objetivos son una paráfrasis del título y de las preguntas de investigación. De manera que si el título no está bien planteado, pues los objetivos por las puras los estás haciendo también. Todo parte del título. Entonces, en la semana 8, de acuerdo a nuestro sílabo, y remarco, de acuerdo al sílabo, nos piden ya tomar el examen parcial. Esto, por favor, quiero que lo vean bien, porque me ha pasado ya ayer que cuando yo les dije a los estudiantes que el examen es en la semana 8 y que tienen que entregar lo que pide el sílabo y lo que pide la guía, como que, ¿no es cierto?, un poco más y arde Troya, ¿no?
Y ustedes y yo nos vamos a poner de acuerdo, como dice arriba. Nos pondremos de acuerdo y veremos qué se puede hacer. Si el sistema nos permite, quizás, no sé, ¿no? Dar una semana más para esto, está bien. Yo no me opongo. Pero en principio partamos de la idea de que el cielo pide en la semana 8. Eso es importante. Porque después, si no, el estudiante lo reclama como si fuera un derecho, ¿no? Y no es un derecho. Sus derechos se defienden. Yo seré el primero que diré, esto no es justo, ¿no? Porque de repente el estudiante se ha esforzado. Pero, digamos, dar examen a destiempo no es un derecho. Vamos a ponernos de acuerdo entonces, ¿ya? En los mejores términos, para que ustedes puedan terminar bien el trabajo. Entonces, repasando un poquito de lo que hemos ido viendo, primero teníamos que elegir un tema. Vamos a bajar esto para que se pueda ver ahí. Y con el tiempo, cuando ustedes ya sean mayores y recuerden sus últimos años de la universidad, se van a dar cuenta que la elección del tema es bien complicado. No es fácil elegir un buen tema, pero no es fácil en buena medida porque no siguen las reglas que se han planteado también. Y eso es un error. Se dijo que para elegir un buen tema, ustedes lo que tenían que hacer es tomarse un buen tiempo. Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Luego de un mes de trabajo, es de responsabilidad del estudiante presentar un trabajo de calidad. O sea, que alguien me diga que en un mes y medio, porque ya pasaron 7 semanas, no ha podido revisar 20 o 30 documentos, implica que no está planificando bien sus actividades. Pero a razón de que le pongamos, ¿no? Unos 3 artículos por semana, más o menos. Que no es tanto tampoco. Sobrado y se podía hacerse. Póngale 2 ya. 2 por 7 semanas. Serían más o menos 14, 15 documentos. O sea, ¿por qué no podría haberlo hecho? Luego se dijo que se redacte el título, pero acá hay algo que los compañeros no quieren entender quizás. El título, que puede o no estar bien redactado gramaticalmente, no es suficiente con esto. No basta con que el título de investigación sea gramaticalmente correcto, sino que el estudio debe ser viable, factible, ejecutable, realizable. Y eso es lo que creo yo pesa más. Porque en el papel puede estar todo muy bonito. Y ese es el error que están cometiendo en algunos casos, ¿no? Me presentan el trabajo y yo les digo, sí, me parece que está bien redactado, ya se entiende. Dicen, uy, qué bien, ¿no? Y ya la hice. Y cuando van a ver los requisitos para que este sea viable, ni se dan cuenta si hay antecedentes, no hay, si los instrumentos son buenos, si los manejan o no, si hay bibliografía, si tienen acceso. El día sábado una señorita de seminario me presentó su trabajo, 2 señoritas en realidad, y me decían en enfermeras de un hospital. Y les expliqué lo mismo que ustedes. Miren, un año después, un año después no se han dado cuenta, supuestamente. Y le digo, pedir el permiso para un hospital no depende de que conozcamos gente. Yo también conozco colegas, conozco amigos, pero por eso no me dan el permiso. Tú tienes que demostrar que te han dado el permiso formalmente en el hospital. Desde un comienzo a ustedes les sugerimos que eso no lo hagan, por ejemplo, que busquen población general. Entonces me dicen, sí lo vamos a conseguir, etcétera, etcétera. Y yo les digo, miren, chicas, con el mayor cariño y consideración que ustedes me merecen, yo tengo que sincerarme. Su título no está mal planteado y es lo que les estoy diciendo a ustedes. Se entiende y es gramaticalmente correcto. Suena interesante. Pero si ustedes no me demostraran fehacientemente al final del ciclo que tienen el permiso por escrito del hospital, yo tendría que desaprobar su trabajo. Por la sencilla razón de que primero hay una falta ética, que se está mintiendo. Y en un segundo lugar, porque eso no se va a poder ejecutar. ¿Qué van a hacer el otro semestre? ¿Qué harían el otro semestre si no pueden entrar al hospital? Les pregunto razonablemente. Y además, cuando ya se registra el proyecto de tesis en novenos, terminando, ese registro se manda a la SUNEDU.
ya ustedes se van a meter en un problema más grave por simplemente no haber querido buscar otra alternativa desde un comienzo. Ustedes que están en primer ciclo pueden rectificar, pueden corregir, pueden ser diferentes. A veces es difícil cambiar la forma de pensar a un estudiante cuando ya está avanzado, pero hemos tratado desde un comienzo y no me dejarán mentir que yo me he tomado 3 semanas prácticamente para ver los títulos, pero me parece una exageración ya. Me parece que es demasiado. Y yo les pediría que nos sinceremos. ¿Ah? No nos va a hacer bien si nos estamos engañando. Una cosa es que tengamos paciencia y otra cosa es que no nos digamos las cosas como son. 3 semanas para ver un título es demasiado tiempo. Solo 3 semanas efectivas, sin contar las otras 4 que además pasaron ya. Porque estamos en la séptima. Entonces reflexionemos sobre qué está pasando. ¿Ya? Entonces yo les puse como condición para que sea factible que primero conozcamos el tema, nos empapemos del tema. Segundo, que veamos si hay bibliografía disponible. Tercero, que busquemos antecedentes. Y ese va a ser el examen parcial en realidad. La mitad del examen parcial va a ser ese, que me demuestren que el estudio es factible porque tienen antecedentes. Y ahora se los voy a poner en una matriz. Y la otra mitad del examen va a ser que me demuestren que tienen instrumentos válidos y confiables, no porque alguien les pasó, no porque alguien les dio, sino porque me van a tener que hacer una búsqueda en las bases de datos. Por eso les he dado el tutorial hace un rato otra vez. Van a tener que demostrarme que el que han escogido es el mejor instrumento disponible en lengua española. ¿Ya? Y finalmente ustedes sabrán, lo dejo a su conciencia, si tienen acceso o no a la población. Pero si al final se nota de que eso no es cierto, sí es una falta grave mentir. ¿Ya? Aquí entonces remarco esa idea. No basta con que el título sea gramaticalmente correcto, sino que debe ser principalmente, sobre todo, viable, ejecutable, factible, realizable. Pónganle el término que ustedes quieran. Pero en cristiano, si no se puede ejecutar, si no se puede hacer, significa simplemente que hemos perdido el semestre o el año y que estamos presentando un trabajo para tener la nota. Y eso no se hace. No se hace eso. Se trabaja en términos reales. Siempre es así. Que van a haber problemas, que van a haber dificultades. Claro, hay vicisitudes en el camino de todo investigador. Eso siempre va a ser así. Anoche nos rechazaba un artículo en una revista colombiana con un colega joven que acaba de egresar. Pues yo decía, yo también no me sentía bien, ¿no? Pero luego conversaba con él antes de dormir por el celular, por WhatsApp y le decía, bueno, ¿qué podemos hacer? Nos reunimos, lo revisamos, lo mejoramos, y lo mandamos a otra revista, de repente un poco menos del nivel, pero no se va a desperdiciar el trabajo. Esa actitud tiene que ganarla ustedes. Y yo creo que viene mucho por la nota nada más. Y eso les pediría que de verdad lo cambien, porque no es así. Eso no es lo importante. Se olvidan de que la meta no es el cartón. El cartón claro que es importante. Yo nunca voy a decir que no. Pero lo más importante es realmente si han aprendido o no. Porque eso se lo van a llevar al posgrado después. Entonces, luego vimos el tema de la redacción de los títulos y pusimos 2 alternativas. Algunos planteaban títulos con 2 variables y otros planteaban títulos con 3 variables. Y tuvimos un debate entre los profesores y algunos decían que sí, otros que no. Y yo les explicaba a ustedes que una investigación no es más importante porque tenga 2 o 3 o 4, lo que fuera, sino porque el tema aporta. Les pongo un ejemplo. El otro día unas señoritas me planteaban hacer en otro curso una tesis sobre desconexión moral y bullying homofóbico. Decía, me suena muy interesante. Realmente me gusta mucho el tema, pero tienen que verificar si tienen antecedentes, al menos algunos, un par al menos, y tienen que verificar si hay bibliografía y si van a tener acceso a la población. Si consiguen eso, yo estoy de acuerdo con su título. Tiene 2 variables.
Otros podrán hacer con 3. Y otros más osados de repente hasta con 4. Tengo también algunos jóvenes que han planteado con 4. Todo es posible dependiendo del esfuerzo que le pongamos. Pero insisto, no hay tesis mejor que otra. Todas son importantes. Solo que hay que saber hacerla, digamos. Luego entonces también encargamos que revisen las líneas de investigación que están en su página web. Y dijimos que el estudio que vamos a hacer es un estudio empírico con estrategia asociativa y de diseño correlacional simple. Y ese punto, en varios casos estoy viendo, no lo revisan. Y a veces se incomodan incluso. Yo les digo, revise usted el artículo de Ato López y Benavente para que entienda lo siguiente. Que sean 2, 3 o 4, no importa. La última variable siempre es la consecuencia, entre comillas, de las 2 o 3 o las que fueran que estaban antes. En el ejemplo, hay desconexión moral, que significa no experimentar culpa en sencillito, porque quizás hay un déficit en empatía. Entonces, estamos planteando que la desconexión moral se explicaría porque hay baja empatía. Un poco que eso estamos diciendo en el título. En este ejemplo, con 2 variables de nuevo, decíamos autoeficacia académica y ansiedad hacia los exámenes. De nuevo, sea que sean 2, 3, 4, no importa en realidad el número de variables, la lógica es, queremos entender una variable, esa variable que queremos entender es la que va al final. Y entonces es como un poco, yo me preguntaba, ¿no? Algo así, ¿por qué se ponen ansiosos los chicos? Algo así. Y entonces las otras que voy a poner antes son las respuestas tentativas, por eso son hipótesis. ¿Y qué estamos diciendo con ese título? Que probablemente los chicos desarrollan ansiedad ante los exámenes porque no confían en sus propias capacidades para resolver tareas académicas. Esa es la hipótesis de lectura que estamos planteando. Da lo mismo, como dije, si fueran 3 variables. Les pongo un ejemplo que vi el día sábado, el día domingo y que me gustó. Una señorita me decía, quizás vamos a poner como un ejemplo positivo, un ejemplo negativo. Me decía, yo quiero estudiar los valores positivos para el desarrollo en adolescentes, que es una variable muy bonita. Valores positivos para el desarrollo adolescente o valores para el desarrollo positivo en adolescentes. Entonces ella me decía, claro, una hipótesis es que la familia tiene mucho que ver, ¿no? Entonces pongamos funcionalidad familiar. Pero ella me decía, con eso parece que no basta, ¿no? Como que fuera muy, muy sencillo. Entonces, ¿qué te parece si no salimos de esa línea, pero le ponemos comunicación y funcionamiento familiar o funcionalidad familiar asociadas a los valores para el desarrollo positivo adolescente? Entonces le digo, ¿cuál sería la idea? La idea sería, primera variable, comunicación familiar. Si los miembros de la familia conversan entre ellos, dialogan, se comunican, tienen mayor, digamos, contacto entre ellos, ¿no? Y por otro lado, si actúan como un grupo cohesionado, ¿no? Si están cohesionados, por eso son funcionables y se adaptan a los cambios, entonces los valores en estos chicos serán mejores. ¿Qué te parece? Ah, interesante. En 3 variables. Y ahora un ejemplo negativo. Me decía también otro grupo parecido, ¿no? Estamos trabajando funcionalidad y nuestra hipótesis es que la funcionalidad se relaciona con la adicción en las redes sociales. Pero lo vemos un poco suelto, ¿no? Y quisiéramos ponerle otra variable. De repente pensamos en, no sé, en autoestima, una cosa así. Pero ya no vamos muy allá. Y sí, pues efectivamente, no hay que irse tanto porque va a abrir tu planteamiento de problema que ya lo tienes y te va a obligar a cambiarlo mucho. Entonces pongámosle algo parecido, pues comunicación y funcionalidad familiar asociadas a la adicción a las redes sociales. Entonces básicamente tu hipótesis es que la familia, el factor familiar tiene algo que ver ahí. Entonces no tiene nada que ver con que sea una, o que sea 2, 3, 5 variables, lo que fuera. El hecho es que la variable que va al último, por eso lo estoy pintando, es la que queremos entender. ¿Por qué está pasando eso? Y las otras que están atrás
son la explicación o las explicaciones a eso que está ocurriendo. Cuando yo les explico esto varias veces, me siguen trayendo lo mismo. Y por eso es que ya cansa ya revisar en realidad. Porque me siguen trayendo lo mismo. O sea, ponen 3 variables, por ejemplo, y uno no entiende el orden, la lógica, por qué están poniendo esto acá, allá, acá, allá. Entonces su argumento es, he encontrado estudios donde están relacionadas las variables. Sí, pero pueden estar relacionadas, pero hay que darle ese sentido que estamos diciendo el día de hoy. Y esto ya lo hemos dicho. Entonces los invitaría a que esas cositas que me están mandando por el chat del Zoom, las replanteen viendo eso. Aprendan a hacerlo. No esperen a que yo les esté revisando entre comillas, porque en realidad no están aprendiendo. Y ya como dije, vamos 3 semanas con lo mismo. Entonces cuando uno redacta el título le dije igual, reconozcan que esto es un estudio empírico con estrategia asociativa de diseño correlacional simple y que la línea de investigación está ligada más al área educativa. Eso desde el primer día les pedí que revisen sus líneas de investigación. Luego, la próxima semana o la subsiguiente, yo mismo voy a desarrollar la realidad problemática, pero los invito, de verdad, con toda honestidad. Mañana voy a dar una disertación en los cursos de psicometría sobre antecedentes de investigación y sobre cómo elaborar la descripción de la realidad problemática, la descripción de la situación problemática, la descripción del problema, como quieran llamarle. Si bien es cierto, irá un poco más encaminado a estudios psicométricos, la lógica es la misma. Entonces, si pueden, entren para que aprendan, como les digo. No solo para preguntar, ¿está bien? Algo así, porque eso no les está haciendo bien, la verdad. Si tienen preguntas, háganlo en ese momento. Siéntanse un estudiante más del curso, pero no entren solamente para salir de la duda, entre comillas, ¿no? Eso no es lo que hay que hacer. Entonces, si bien es cierto, a ustedes no les van a pedir todavía el marco teórico, y eso lo remarco, no se les tiene por qué pedir todavía el marco teórico a ustedes como tal, porque si no alguien se va a gustar y va a decir, el profesor ya me está pidiendo el marco teórico, no voy a ir hasta el decano si es posible, ¿no? Para quejarme, ¿no? Yo no estoy pidiendo eso, estoy mostrando nada más una cosa, que el próximo curso que ustedes tienen, les van a pedir que hagan eso, ¿ya? Entonces, como una especie de adelanto, les voy mostrando lo siguiente. Cuando uno quiere plantear un problema, pero de verdad, pues un problema serio, no cualquier cosa, tiene que considerar que, aunque vaya después el marco teórico, deberíamos conocerlo. La revisión de la literatura es un factor importante para poder plantear bien un problema de investigación. Esquemáticamente, el marco teórico se puede dividir en, depende de la universidad también, en 2 o 3 puntos, ¿no? A veces se habla de teorías relacionadas al tema, a veces se habla de antecedentes o estudios previos, y aquí he visto que también le llaman, sobre todo directamente, bases teóricas, ¿no? Pero cuando uno lee el protocolo, dentro de las bases teóricas está esto también. Entonces, eso sería bueno que ustedes lo consideren, ¿no? Mañana a partir de las 7:30 de la mañana vamos a estar haciendo la clase. Entonces, ustedes pueden entrar, si no pueden el miércoles, pueden el viernes. Si no, también los invito el sábado, voy a dar una disertación sobre marco teórico, cómo hacer un marco teórico, ¿ya? Este solamente es un adelanto porque, como dije, va a ser parte del examen parcial que les voy a pedir. Si no, como que un poco se van a desubicar, ¿no? Sí, 7:30 de la mañana es. Entonces dice rápidamente, el investigador, cuando hace un marco teórico, reconstruye el conocimiento existente disponible sobre el tema de estudio y siempre vinculado al problema de investigación que está abordando. Eso es importante que ustedes lo entiendan. ¿Por qué? Cuidado, por favor, con el audio, ¿ya? Para evitar cortar la presentación. Acá está la clave, miren. Cuando dice reconstruye el conocimiento existente y disponible, ¿no? Vinculado al problema de investigación que está abordando.
Va por ahí el hecho de que no podemos plantear bien un problema si no conocemos de este, que fue lo que se empezó diciendo, el conocimiento del tema. Y luego, como producto, el marco teórico implica ir coleccionando estudios previos que luego formarán parte de la tesis, ¿no? Entonces, en eso va a consistir el examen parcial que les voy a dejar. ¿Por qué es importante desarrollar bien el marco teórico? Primero porque ayuda a prevenir errores. Si yo consulto los antecedentes, quizás me dé cuenta que estoy correlacionando variables que no tienen sentido. Y yo lo veo, ¿no? O sea, me presentan su propuesta y ustedes no se dan cuenta, pero dicen, acá tengo 3 variables, profesor, entonces ¿por qué me dice que no está bien, no? Pero es que yo ya he leído sobre eso y me doy cuenta que eso no tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Ayuda a dar una orientación al estudio, porque uno va revisando qué diseños se han utilizado, qué características tienen las muestras, qué métodos de recolección, qué instrumentos se van utilizando. Nos ayuda a documentar y plantear la necesidad del estudio, porque hay que justificar por qué se va a hacer esa investigación. Tú no vas a poner en tu trabajo, lo estoy haciendo porque me lo piden para mi licenciatura, ¿no? Se supone que es aporte de conocimiento. Orienta a la elaboración de las hipótesis de investigación. Toda hipótesis está basada en marco teórico. Provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio y quizás ahí está la debilidad, ¿no? Como ustedes ahorita están centrados en el curso, no ven un poco que lo que están haciendo al final va a derivar en una tesis sustentada y subida al repositorio. Y entonces por eso que como ven la punta del iceberg, pero no ven el iceberg completo, ¿no? Un poco como el Titanic, no ves el iceberg, entonces te vas a estrellar, ¿no? Te vas a terminar hundiendo. Yo que ya me he dado cuenta de eso, pues te trato de decir, mira, ¿sabes qué? Mejor revisa esto de nuevo porque te estás equivocando. Ya, algunos siguen la indicación y otros no, ¿no? No se puede, no se debe, ¿no es cierto?, haber un marco teórico que no tenga relación con el problema de investigación. A veces plantean, por ejemplo, utilizar teorías que no tienen nada que ver con su estudio. Un ejemplo, ¿no? Dicen, uno de los modelos es el modelo de Bronfenbrenner para explicar la violencia. Entonces uno ve el trabajo y no hay nada de Bronfenbrenner en el instrumento. ¿Por qué? Porque Bronfenbrenner dice, el modelo en realidad ecológico o socioecológico, ahora se llama así, plantea que la conducta del ser humano debe estudiarse en el contexto donde éste se desenvuelve, desde lo micro hasta lo macro. Lo micro sería, por ejemplo, el hogar, ¿no? Lo meso sería de repente la comunidad, ahí está la escuela, el barrio donde uno vive. Lo macro sería de repente la cultura, ¿no? La sociedad completa. Entonces uno ve eso y dice, ¿y eso dónde está en el instrumento, por ejemplo? Y el estudiante te responde, cuando le preguntas, ¿y por qué pusiste la teoría de Bronfenbrenner entonces? Porque me pareció una buena teoría. Y no es por eso, es porque esa teoría se está usando para interpretar las puntuaciones del instrumento y para interpretar psicológicamente lo que estás encontrando. Porque no será lo mismo usar la teoría de Bronfenbrenner que usar, por ejemplo, la teoría del aprendizaje social cognitivo. No puede ser lo mismo. Entonces, es como, la teoría es como los lentes que uno se pone y con eso ves la realidad. Por un momento te pones en el rol algo así, en modo Freud, algo así, ¿no? Si quieres ver psicoanalíticamente. Entonces eso no lo entienden a veces al principio. Dicen, pues solamente chanco como fue una monografía. No se trata de eso. Finalmente, lo que vamos a adelantar, no tanto me interesa el marco teórico propiamente, sino los antecedentes. Los antecedentes se suelen presentar en 2 niveles. Es generalmente así, nacional e internacional. Y a su vez, por costumbre, digamos, tenemos 2 formas de presentarlo, ¿no? Generalmente empezamos por los internacionales porque hay más de repente, y por los más recientes, y vamos bajando hacia los más antiguos. También hay otra pregunta a veces, ¿no? Que cuando yo era estudiante sí se hacía mucho.
Debo buscar antecedentes para la primera variable, para la segunda. Creo que eso nos hizo mucho daño. No es así, sino es los antecedentes deben tratar las dos, las tres variables en conjunto, si es que fuera que yo estoy proponiendo 3 o 4, lo que fuera. Ahora podemos hacer un artificio, porque de repente ustedes se pueden angustiar y decir, así no voy a encontrar, profe, ¿no? Una cosa así. Así, ¿quién va a encontrar? No, no es así, sino que si esta es tu variable 1, y esta es tu variable 2, y esta es tu variable 3, por decir así. Entonces, la ventaja a veces de hacer de 3 variables es que en un artículo podemos encontrar quizás que esta sea relacionado con la 3 y en otro que la 2 sea relacionada con la 3. Y entonces eso nos abre un poquito más la posibilidad de encontrar más antecedentes, como están viendo. Eso podemos hacer, digamos. Acá tenemos 3 variables, pero son estas dos contra esta, que es lo que siempre les he tratado de decir. Son estas dos contra esta de acá. Y entonces, cuando yo busco antecedentes, profe, voy a encontrar todo junto. A veces no vamos a encontrar todo junto, pero entonces, ¿qué hacemos? De repente, esta la voy a buscar primero con esta. Y en un segundo momento, esta con esta de acá. Y de esa manera voy acumulando un poquito, claro. Por eso justamente, porque le llamamos, entre comillas, para efectos didácticos, variable problema, porque era lo que queríamos entender, ¿cierto? Si no, ¿para qué haríamos la investigación? La investigación no la hacemos pues para demostrar solo que sabemos mucho, ¿no? Sino que este de acá es un problema. Por ejemplo, si esta fuera la agresión, supónganse que es la agresión, y que esta fuera frustración y esta fuera impulsividad. Entonces los chicos agreden porque no controlan su frustración y porque son impulsivos. Entonces quizás no voy a encontrar en un estudio como antecedente todo junto, pero buscaré uno, quizás por ahí encuentre, en donde la frustración se ha relacionado con la agresión. Y otro de repente, donde la impulsividad se ha relacionado con la agresión. Y de esa manera, en vez de tener uno, ahora tengo dos. Miren, yo soy vivo también, ¿no es cierto? Ya llegué a dos ya. Entonces, todo trabajito tiene sus cositas. No, no piensen que pues, es de uno, es de tres. Van a decir, es más fácil hacer de dos, claro, porque son menos variables. Pero ahora, cuando busque mis antecedentes, me es más difícil porque no hay. ¿Se dan cuenta? Eso es porque han querido saltarse un paso, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, en un supuesto de que fueran 4 variables, para poner un ejemplo, ahora podríamos hacer lo mismo, ¿no? La variable 3 con la variable 4, ya tenemos más posibilidades todavía, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora alguien por ahí estará escuchando y dirá, entonces me hago de 4. No, no estoy diciendo eso. Cada uno evalúe su caso. Pero es un ejemplo de lo que quiero decir, ¿no? Que simplemente hay que reflexionar sobre lo que estás haciendo. No lo hagas mecánicamente. Has venido a aprender acá. No has venido a aplicar solamente, ¿ya? Los antecedentes, ¿para qué sirven? Sirven para muchas cosas, pero yo voy a decir 2 o 3 puntitos que creo que son los más rescatables de los que yo he visto en mi propia experiencia personal. La primera cosa para lo que sirven los antecedentes es para darnos cuenta de que el tema que estamos tratando es de actualidad. Eso dense cuenta, por favor. A veces caemos en el error de decir, el tema que estamos tratando a continuación es muy importante, es muy relevante, vale la pena estudiarlo, etcétera, etcétera. Pero tú ves los antecedentes y son del 2000, hace 10 años, ¿no? Una cosa así. Entonces, con eso estás diciendo todo lo contrario a lo que has manifestado. Estás diciendo que tu trabajo pues ya no se hace en otros lugares. Ya. Entonces hay que tratar siempre por eso. En los antecedentes, recalco, en los antecedentes buscar lo más actual posible siempre. Esa sería la primera función. ¿Ya? La segunda función, la segunda función es que nos sirve como un ejemplo también de lo que podríamos hacer. Porque cuando uno va leyendo un estudio bien hecho, como que se da una idea, ellos lo hicieron así, entonces yo también de repente podría ir por este camino con algunas variantes y me da cierta noción de cómo yo también puedo trabajar. Es un trabajo ejemplificador, ¿no? De lo que yo podría o también podría no hacer. Por eso es que hay que leerlo críticamente. Segunda función, entonces, nos sirve como modelo.
Y tercera función que ahorita no se dan cuenta, como dije, pero después les va a servir, es que los antecedentes siempre están en relación a los objetivos de nuestra investigación, porque los vamos a usar para la discusión de resultados cuando terminemos la tesis. En el ejemplo que voy a dar, diría, ¿no? En esta investigación que estoy realizando, he encontrado una relación entre la frustración y la agresión de más o menos .70. En el estudio de Pérez del 2018 se encontró .65 en adolescentes colombianos, de tal manera que los resultados son muy parecidos y eso significa que vamos por el camino correcto. Siempre se compara con un estudio anterior, sea que sea parecido o sea que sea diferente, porque si fuera diferente tendré que explicar por qué, a qué se debe, y podría decir lo siguiente, miren cómo uno tiene que argumentar. ¿Qué pasaría si el estudio en Colombia fue de .50, por decir un ejemplo? Hay cierta distancia de .20, entonces podría yo decir, bueno, esa diferencia entre .50 y .20 podría deberse al método, ya que en el estudio realizado recientemente, los cuestionarios se distribuyeron por formularios de Google, y eso pudo haber afectado los resultados, ya que los adolescentes podrían haber tendido a marcar con mayor deseabilidad social, puesto que nadie los está observando o el examinador no los está observando. No sé si se dan cuenta que ese es un argumento. Entonces, por eso es que el antecedente tiene que ser bueno también. Como dije, hay muchas funciones, pero yo he rescatado esas tres nada más. Primero, permitirnos decir que nuestro tema está vigente, se está estudiando a nivel internacional y a nivel nacional quizás. Segundo, nos sirve como un modelo de lo que podríamos o no deberíamos hacer a veces. Y tercero, nos va a servir para la discusión de resultados y por eso debe estar conectado con los objetivos que nosotros planteemos. ¿Ya? En la clase anterior, con los chicos de seminario, expliqué cómo se hacen los objetivos. ¿Ya? Cómo se hacen los objetivos. Si quieren, les paso también esas PPTs. Me hacen acordar al final de la clase de hoy para que ustedes lo puedan revisar, pero en su momento les voy a explicar igual a ustedes también. ¿Ya? Entonces, para la elaboración de esos antecedentes, hay que considerar algunas cositas que son importantes. Primero, a veces no diferencian, y acá creo que se van a dar cuenta poco a poco. Mientras que la realidad problemática, que como decía, algunos están trabajando ya con la profesora Barahona y yo eso lo voy a respetar, pero lo voy a revisar al final igual. La realidad problemática es más un texto expositivo, perdón, un texto argumentativo, porque hay que argumentar todas las razones, los motivos por los cuales se debe hacer ese trabajo, digamos. En cambio, los antecedentes son un texto expositivo o informativo. Siempre se presenta a modo de párrafo de corrido y se expone lo que se ha encontrado en ese estudio. Se deben considerar artículos y o tesis, y hemos dicho que de preferencia al menos de maestría, no tanto de licenciatura, con una antigüedad no mayor a 5 años por convención. Por convención quiere decir que la mayoría de profesores o de jurados que los van a calificar creen que es así. Pero hay una razón de peso de por qué debe ser lo más reciente posible. Porque el proceso de arbitraje, de publicación de una revista, les mostré, puede durar 1 año, a veces 2 incluso, ¿no? Entonces, cuando ya llega a tu mano, dice publicado 2021, pero en realidad no es que se hizo eso en el 2021, sino eso se hizo hace 2 años. Entonces, tú estás recibiendo un documento con contenido que ya está desfasado 2 años en realidad. Si a eso le sumas desde que se le ocurrió hacer el trabajo de investigación a la persona, entenderás que ya pasó buen tiempo. Entonces, siempre por eso, lo más reciente posible para los antecedentes, remarco, ¿ya? Se recomienda resumir la información a modo de un antecedente, de tal manera que este no ocupe más de media página, de repente un tercio. Depende del diseño también, ¿no? Y depende también del número de variables, porque si tienes 2 variables, será más cortito. Si tienes 3 variables, será si tienes 3 variables, será más largo. ¿A partir de qué año? Pues contando a partir de este año, ¿no? Si ponemos 5, será, pues pongamos del 2016 para adelante, por ejemplo, ¿no? Porque recuerden que ya estamos por más de la mitad de este año, entonces ya se cuenta también, ¿no?
2016, 17, 18, 19, 20, por ahí podemos empezar. Forzando, 17 algunos dirían, 16 ya no, pero 16 forzando un poco puede ser, ¿no? Siempre hay una secuencia lógica para la redacción también, y se las he puesto acá. Cuando uno redacta, tiene que tener una cierta idea. Puede ser un tercio de página, puede ser media página, ahora les voy a dar ejemplos, sino que depende del número de variables, por ejemplo, depende del diseño, depende de los elementos que vas a poner. Justamente en eso estábamos en la diapositiva que están viendo, ¿no? Dice, se considera autor o autores, el año entre paréntesis, el objetivo, que es el general, solo se menciona el objetivo general. El diseño es opcional, o sea, yo prefiero no ponerlo, por ejemplo, porque con el objetivo yo ya sé. Si me dices, Pérez realizó un estudio con el objetivo de analizar la relación entre la variable A y la variable B, yo ya entiendo que es correlacional, entonces por eso no lo pongo. Si me dicen, Rodríguez 2019 realizó un estudio con la finalidad de comparar, ¿no?, la comprensión lectora entre estudiantes de colegios públicos y privados, entonces yo ya sé que es un estudio comparativo, no necesito que me diga, es de diseño comparativo, por ejemplo, ¿no? Participantes, siempre hay que ser muy fino. ¿Por qué? Porque los resultados que se encuentran en un estudio son válidos para un tipo de personas. Mientras más fina sea su descripción, será mejor. Como un medicamento, ustedes se habrán dado cuenta cuando entran a ver una ficha técnica de un medicamento, dice, esto es válido o le hace bien o le hace mal a determinado tipo de personas. No le administres el medicamento a personas con hipertensión, por ejemplo. Es exactamente para eso. La cantidad, el promedio de edad, las principales características que tenemos, y ahora voy a dar ejemplos. Los instrumentos son importantes mencionarlos, ¿ya? Los principales resultados y las conclusiones. En estudios internacionales se suele agregar además el país. ¿Por qué? Porque, claro, si no, no sabemos de dónde procede, ¿no? Y una cosa que es importante también entender, porque si no se van a confundir, es que los antecedentes también se llaman estudios previos. Se llaman también estudios previos. ¿Y por qué cobran ese nombre de estudios previos? Cobran ese nombre porque el antecedente que tú vayas a tomar en cuenta tiene que ser muy parecido a lo que tú estás haciendo. Si tú estás haciendo un estudio correlacional, tienes que citar estudios correlacionales. Si tú estás haciendo estudios comparativos, tienes que citar estudios comparativos. Si tú estás haciendo un estudio experimental, tienes que citar estudios experimentales. Pero aquí a veces lo que vemos en general es que presentan indistintamente y eso no es así. Ahí hay un ejemplo de un estudio psicométrico, por ejemplo, que no es su caso, pero que he puesto para que se den cuenta de que para todos los casos tenemos, ¿ya? Aquí tenemos un artículo que es psicométrico y tenemos, por ejemplo, la redacción. Nótese que aquí yo todavía he usado el APA 6, ¿no? Pero ya en la versión actual sería Domínguez et al. Nada más, ¿no? Y vean ustedes que ese orden que hemos establecido se aplica a todos los casos. Autores o autor, el objetivo, participante, sus características, el procedimiento que se ha seguido, los resultados y la conclusión. Entonces no importa el diseño que sea, igual tenemos que seguir un orden. Este es un ejemplo de un estudio descriptivo, trata sobre la prevalencia y vean ustedes cómo el orden es el mismo. ¿Qué cosa está cambiando? Evidentemente los resultados porque es un estudio descriptivo. Entonces cuando usted dice niveles bajos, altos, medios, lo que fuera, eso es descriptivo, eso no es correlacional. Pero ustedes están proponiendo hacer un estudio correlacional. Entonces, eso no puede ser un antecedente, digamos. Vean ustedes que este es un estudio también sobre prevalencia y miren ustedes los resultados. Vean ustedes que esos resultados son de porcentajes, tanto por ciento tuvo alto, medio, bajo, etc. Entonces, no es que no lo pueda leer, sí lo puedes leer, quizás te sirve para tu planteamiento de problema como un apoyo, pero no te va a servir como un antecedente propiamente porque no es un estudio correlacional.
Entonces hay que clasificar los estudios que uno encuentra y decir, este de acá me va a servir como un apoyo para mi argumento en el planteamiento del problema porque me está diciendo que hay un problema con la autoeficacia. Y esto lo voy a citar muy brevemente. Si es para la realidad problemática, esto tendría que reducirse más o menos a la tercera parte, cuarta parte. O sea, bien sucinto es. Yo veo que ahí se equivocan también, ¿no? Cuando citan en la realidad problemática ponen así, como que todo el antecedente. No, no se pone eso, porque eso tiene su espacio en la tesis. Y este es un ejemplo, por ejemplo, de un estudio comparativo entre estudiantes que tienen alta y baja autoeficacia académica. Entonces, si ustedes ven los resultados, nos dan estadísticos de comparación. Y por lo tanto, no puede ser un antecedente para un estudio correlacional, digamos, porque es otro tipo de estudio. Y ese es un error frecuente. Este es un estudio también comparativo. Están comparando estudiantes tradicionales con no tradicionales, miren, acá. Y entonces los resultados son comparativos. Miren, aquí está, dice, justamente lo que estoy diciendo. La comparación de medias entre ambos grupos se realizó con la prueba T de Student y la de Cohen para estimar el tamaño del efecto. Y se encontró este resultado. Entonces no puedes usarlo para un correlacional porque tu objetivo no es comparativo, sino es correlacional. Profe, entonces lo desecho, no, nada se desecha, porque el contenido de ese artículo te puede servir o para tu realidad problemática o para tu marco teórico de repente, porque puede que diga cosas interesantes, pero lo que digo es que no servirá como un antecedente, esa es otra cosa, ¿no? Este es un ejemplo de un diseño experimental. Evalúa el efecto de un programa de intervención sobre, digamos, la autorregulación para el estudio de las habilidades sociales académicas. Y miren ustedes que el resultado es experimental. Nos habla del grupo experimental, grupo control y qué pasó al final del experimento. No puedo usar eso para un estudio correlacional porque me está hablando de otra cosa. Pero de nuevo, nada se desperdicia. Se guarda, se lee y de repente algo de ahí me sirve para mi planteamiento del problema o para mi marco teórico. Este es otro ejemplo de un estudio experimental y vean ustedes cómo los resultados son diferentes. No me hablan de coeficientes de correlación ni nada de eso, sino me hablan de comparaciones. Me hablan de comparaciones, me dicen si hubo diferencias, si el tamaño del efecto fue grande, pequeño, mediano, etc. Entonces no puedo comparar los resultados de una TED Student con los resultados de un coeficiente de correlación de Pearson. Son dos cosas diferentes. Y eso, ustedes que están en el primer ciclo, dense cuenta. Porque si no, ponen cualquier cosa. Y eso, les pido por favor, que independientemente de que otro profesor o profesora tenga su opinión, sigan estas recomendaciones. Porque por algo lo estoy enseñando. ¿Ya? Entonces, yo voy a respetar los criterios y la nota del otro profesor, pero también les pido lo inverso, que respeten mi criterio, por eso lo estoy enseñando. Nada más. Cumplen, nos va a ir muy bien. No cumplen, bueno, veremos qué se puede hacer, pero en principio esperaríamos que cumplan, ¿no? Este es un estudio correlacional justamente. Acá se buscó analizar la relación entre la autoeficacia y la procrastinación académica. Y vean ustedes que el resultado está en términos de coeficiente de correlación. Ahora sí, este podría ser un antecedente. ¿Por qué? Porque quizás cuando yo haga mi estudio, mi relación con la autoeficacia sea más grande, ¿no? De repente a mí me sale 0.50 y tendré que explicar por qué. Y aquí de repente hay una explicación, miren, porque resulta que ese autor en su investigación creó su propia escala y de repente su escala tiene algunos puntos débiles. Obviamente en tu discusión dirás, pues, tema muy diplomática, ¿no? Mientras que en el estudio de Alegre 2013 se utilizó una escala ad hoc creada específicamente para ese estudio. En este caso se aplicó la escala de autoeficacia para situaciones de autoeficacia académicas validada y confiabilizada en contexto peruano previamente, supongamos, ¿no? Entonces eso tienes que considerar. Siempre se argumenta. Finalmente, examen. Y aquí viene pues, la parte más fea, ¿no? Siempre.
He mostrado que en el sílabo dice semana 8, ¿ya? Por favor, no es lo que yo digo. Entonces, no obstante, si el sistema nos lo permite, vamos a mejorar la nota hasta la semana 9 de repente, y ahí inmediatamente sube la calificación. ¿Qué hay que hacer en primer término? Y quiero que pongan su atención acá, porque si no después se van a angustiar innecesariamente. Esta es una matriz de datos que algún día cuando pasen al siguiente ciclo me lo van a agradecer enormemente porque eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza, de verdad. He colocado aquí 24 espacios para que ustedes busquen 24 estudios diferentes. 24, ¿vean? Les dije que para poder hacer un buen planteamiento de problema había que leerse al menos unos 20 documentos, 30, a veces incluso 40. Ahora lo van a tener que demostrar, ¿ya? Y como les he dicho, tendrán 2 semanas al final. De manera que nadie me puede decir que en 2 semanas no puede hacer eso, ¿ya? Sería una exageración ya decir eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Les he puesto un ejemplo acá. Autor y año de publicación. Revista y país en el que se publicó. El título del estudio que hemos consultado. El objetivo de la investigación. La muestra y sus características, por favor, porque eso les va a servir para hacer su antecedente. Los instrumentos que se aplicaron. Los resultados encontrados. Las limitaciones de ese estudio. Las conclusiones y la referencia. Una vez que nosotros hagamos esto con los 24 casilleros, todos completos, tenemos una segunda hojita. En esta segunda hojita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger los 2 estudios preseleccionados que nosotros consideramos que pasan ese primer filtro. Y que decimos, bueno, estos reúnen ciertos requisitos de calidad. Hemos verificado aquí cada punto. Y para nosotros estos están bien, digamos, ¿no? Pero los estudios seleccionados serán 6 nada más. Pero todo lo anterior hay que hacerlo. ¿Cuál será el criterio para decidir por qué estos 6 son mejores? Porque siguen el mismo diseño, tiene que ser correlacional. ¿Por qué quizás la muestra fue parecida a nuestro caso? Porque los instrumentos quizás son parecidos a los que hemos usado, sino los mismos incluso. Porque son estudios recientes, porque quizás la confiabilidad y la validez se reportan y se hace bastante bien. Entonces ustedes tienen que poner lo mejor acá. Denme lo mejor acá. Pero lo demás, profesor, entonces, ¿para qué lo buscamos? No, es que me lo van a agradecer porque el otro semestre, cuando hagan su revisión narrativa, esta matriz va a ser su materia prima. De acá van a agarrar para su tesis, pero también para su revisión narrativa. Ahorita, sí es cierto, va a costar un poquito de esfuerzo al principio. Yo les aseguro que con esto van a aprender bastante. Y más aún, si me permiten argumentar por qué, porque yo incluso ya les he dado acá el orden en cómo lo pueden hacer. Les he dicho. Deben redactar cada estudio previo seleccionado con formato para antecedente y colocarlo correctamente en el plan de tesis que ustedes están elaborando. Pónganlo. Aunque si bien es cierto, es para el siguiente capítulo, pero ya pónganlo de repente ya. Eso se valora bastante porque les va sirviendo. Y dice, coloque aquí su título de plan de tesis. Aquí está el examen, ¿ya? Después de haber hecho todo eso, rigurosamente paso a paso, colocan acá su título y ponen los antecedentes. Les he puesto 2 ejemplos. Uno con 2 variables, otro con 3 variables, para que no me digan, profe, pero usted nos ha dado solo ejemplos con 2 variables, y con 2 con 3, ¿cómo se hace? Ahí están los ejemplos con 3 variables. Me ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno vale, vamos a poner 4 puntos. Si se equivocan en uno, en el peor de los casos, igual siguen teniendo 20. Estamos más buenos que Papá Noel ahora, ¿ya? Igual tienen 20. ¿Está bien? Pero yo voy a revisar y tiene que coincidir. ¿Con qué tiene que coincidir? Con el título, pues. Si el título no me lleva a los antecedentes, le pondré acá una observación y diré, no concuerda, no concuerda, no concuerda, no concuerda.
Por cada uno que no concuerde irán perdiendo 4 puntos. Por eso es que acá les estoy poniendo, seleccione usted lo mejor, no me dé cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces acá les estoy poniendo ya los modelos. Les he explicado por eso con PPT cómo se redacta con ejemplos, pero acá también lo estoy poniendo. Entonces, ¿qué haría un estudiante así que sea curioso, no? Diría, a ver, yo ya lo tengo ya. Lo llevaría a un Word de repente y más adelante, cuando yo tenga que hacer mi trabajito, miren, ya lo tengo, diría, ¿no? Ah, qué bien, miren, yo ya lo tengo ya. Solo lo voy a acomodar bonito, le voy a dar forma, el tipo de letra y ya está, miren. Profe, uy, mágicamente he avanzado. Sí, pues has avanzado, ¿no? ¿Qué harás? Correrás esto y pondrás el siguiente y así sucesivamente. Pregunto, ¿se van a demorar entonces o les ayuda bastante? Les pregunto. Ayuda, ¿no es cierto? Ayuda. A mí me hubiese gustado que me enseñen así, por ejemplo. A mí me enseñaron de repente a las patadas, ¿no? Lo mismo harán con este de acá, ¿no es cierto? Harán con este, dirán, a ver, yo tengo mi hojita acá y de repente quiero que pegar acá. Ah, entonces ya lo tengo, miren, ya está, ya. Ya lo hicimos, ya terminamos ya dos, ya una página entera terminamos ya. Y yo hubiese querido que me enseñase un profesor, ¿no? De verdad, para hacerlo al toque. Pero bueno, cada uno aprende con lo que puede, ¿no? Luego vas acomodando acá, pues acomodas ahí, ya está. No te vayas a olvidar siempre del orden, que es importante. Pero lo bueno es que ya tienes un borrador. Entonces, esto bien hecho, por favor, constituye para mí la mitad del examen parcial. Porque yo entiendo de que ustedes han estado ya buscando, pues no, o sea, tampoco es que lo estoy tomando por sorpresa. Desde el primer día le dije, busquen estudios previos. Ahora solamente que tienen que sistematizarlo para que lo entiendan. Y la otra semana, lo veríamos, digamos, en algunos casos. Quizás, como siempre, no va a alcanzar el tiempo para todos. Pero voy a separar mi tiempo. De repente en la semana 9 nos quedamos con los que tengan otro curso y tienen que salir a las 7:15. Presenten primero y con los que sí se pueden quedar, me quedo de repente hasta las 9, por decir así. La idea es que salgan con un buen trabajo, porque si no en tesis 2 están sufriendo. Entonces vamos todos a poner nuestra parte. Yo me voy a quedar de repente 1 hora y media más el día de la semana 9, pero quiero ver pues un esfuerzo, ¿ya? Quiero ver un esfuerzo. Si no hay un esfuerzo, pues por las puras es en realidad, ¿ya? Segunda parte del examen parcial es esto. Así como vamos a seleccionar los antecedentes para que ustedes ya los tengan, también les he preparado una matriz lista para que seleccionen bien los instrumentos de medida. Yo sé que algunos tienen, dicen, ¿no? No voy a discutir eso, de repente sí tienen, no tienen, pero realmente lo óptimo sería que ustedes aprendan a buscar en bases de datos. No que usen lo que está ahí a la mano, porque eso no es una buena práctica. Entonces, acá qué cosa he hecho yo. He creado una matriz y les he dicho, a ver, si ustedes tienen que medir dos variables, será lógico que solo presentarán dos hojitas acá, ¿no? Variable 1, variable 2. Pero si tuvieran que medir tres variables, entonces serán variable 1, 2 y 3. Son lo mismo, pero le dedicarán el esfuerzo a lo siguiente. Quiero que me busquen en las bases de datos los 5 mejores instrumentos disponibles en lengua española para medir su variable. 5. No quiero que me busquen 1, 2, el primero, el que le pasaron en la fotocopiadora por Facebook, le mandaron por correo, le compartió a la profesora, el profesor. No quiero que ustedes me demuestren que han aprendido a usar la base de datos. Me ponen ahí, ¿qué cosa van a poner? Autor, revista, el título, que en este caso es validación de una escala en una muestra de estudiantes de una universidad privada, el enfoque o modelo, en este caso la procrastinación se ve desde el modelo o enfoque conductual. La dimensionalidad se refiere a los factores o dimensiones que tiene el instrumento. El objetivo fue analizar las propiedades psicométricas. La validez se analizó en este caso por análisis factorial exploratorio y análisis factorial confirmatorio. La confiabilidad mediante el coeficiente alfa y el coeficiente omega. Equidad no reporta. Si no reporta, no reporta, no hay problema.
Pero otra cosa es que tú digas no reporta y en el estudio sí reporta, eso no es bueno, ¿no? Limitaciones, ¿qué limitaciones tuvo el estudio? Conclusiones y su referencia. Cuando ya tengan esto, miren, solo les estoy pidiendo 5, por favor, ya no es que esté pidiendo un montón, 5 nada más. Para su otra variable harán lo mismo, 5. Si tienen 3 variables, entonces harán otros 5. Después de haber hecho eso, acá dice resumen de los instrumentos. Entonces, ¿qué hacemos? Coloque acá su título, porque yo lo que voy a ver es si coincide, si el instrumento planteado para ese trabajo realmente sí corresponde a las variables que se han puesto en el título. Acá tienen un ejemplo de cómo se resume ya un instrumento. Es parecido. Les dije que todos los resúmenes o todos los antecedentes son parecidos, solamente cambian el diseño. Pone acá resumen para el instrumento 1, resumen para el instrumento 2, resumen para el instrumento 3. Si ustedes tienen 2, solo hacen 2 entonces y borran el otro y no pasa nada. Deben redactar el estudio instrumental para verificar que se corresponde con su título de investigación. Si hacen esto, tendrán otro 20. 20 más 20 sería 40. Aplicamos una regla de 3 siempre y tienen su 20 para el examen parcial. ¿Está bien? Tienen su 20 para el examen parcial. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que no esté claro, por favor? Sí, adelante, por favor. ¿Cuál sería la pregunta? Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, pero ahí sería un resumen, pero tendría que hacer resumen de todos los instrumentos. Si tengo dos variables serían 5, 5, entonces tengo que hacer resumen de esos 10. No, no, no. Tienes que identificar 5 instrumentos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Identifica 5 instrumentos para tu variable 1. 5 por cada variable, ¿no? Sí, pero luego de repente en eso me salté un poquito, por eso de repente te has confundido, pero está bien. Claro, luego de identificar los 5, tú tendrás que decidir cuál es el mejor, ¿no? ¿Se entiende? Por eso estás haciendo las selecciones. Ese de acá es el mejor. ¿Y por qué es el mejor? Bueno, porque de repente tiene mayor validez, tiene mayor confiabilidad, ¿no es cierto? Las limitaciones no fueron tantas, etcétera. Entonces, bajo ese argumento tú dices, este de acá, supongamos, este de acá es el que yo decido que se debe trabajar. Y ese entonces lo llevas acá, ¿cierto? Ahora sí se entendió. ¿Sí? Sí, adelante, por favor, con la pregunta. Disculpa, entonces escojo uno por variable, el mejor, nada Claro, más. uno nada más, porque si no también sería una masacre, ¿no? Le estoy diciendo hágase 15 resúmenes, no, tampoco es para tanto. Solo que tú tienes que hacer ese mapeo para saber cuál sería el mejor instrumento disponible en lengua española para tu trabajo, porque recuerda, no existe un instrumento, sino que tenemos esa costumbre, existen N instrumentos y de repente hay uno mejor, no te diste cuenta nada más. Ahora sí, ¿está bien? ¿Está bien? Sí, está Otra, bien, gracias. la otra pregunta, por favor. ¿Alguien más levantó la Y manito? profesor, los instrumentos tienen que estar validados acá en Perú, adaptados para Perú. Ya esa es parte de esa es parte de, ¿cómo le digo? ¿Cómo le llama? Un mito urbano, una leyenda oscura, ¿no? No, uno los valida. Por eso yo empecé mostrando acá en la PPT, en la anterior me parece, les decía en la C, ¿no? Les decía, cuando ustedes busquen, si no me equivoco, está por acá, los estándares de la APA, ya del año 99 y luego en el 2014, refrendan de que siempre debemos probar la validez y la confiabilidad. Sí, una pregunta por favor. ¿No les llega la grabación a su aula virtual? ¿No les llega? Sí les llega. Porque el otro día tuve una diferencia de opiniones con los alumnos y yo creo que ustedes que son personas razonables entenderán lo que les voy a decir. eh, Como que me empezaron a reclamar que por qué no llega. Y yo digo, pues que yo no veo la parte tecnológica, pero voy a notificar a la escuela. Adelante, Renato. ¿Llega o no llega? Quería saber. ¿Si llega la clase grabada o no les llega? ¿Me pueden comentar eso, por favor, antes de que acabe la clase? ¿Si les Mm, llega Está en o cada no? semana. Si les llega, entonces. Sí, en ¿Ya? cada semana. En la semana 6 hay una grabación, en la semana 5 igual. Ya. Traten de revisar la grabación porque el semestre anterior, por lo menos, que yo recuerde, después de una semana se autodestruía el enlace o la grabación, ya no estaba habilitada.
Siempre revisen una semana, por favor. Y bueno, yo solamente les diría lo siguiente. Tienen una semana, equivóquense lo que fuera. No me va a alcanzar la otra semana, honestamente, para revisar todo, ¿ya? Pero en la semana 9 nos comprometemos a dividir así un poco, ¿no? Los que tienen que salir temprano porque tienen otras actividades, presenten primero, ¿está bien? Y los que se pueden quedar más tarde, me presentan después, digamos. ¿Ya? Y yo me quedaré, vamos a poner hasta las 9, algo así, y ahí cierro el examen parcial. Luego al siguiente día subiré la nota. Y ya está. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Profesor, estos ejemplos de matriz que ya tienen Excel, ¿nos los va a enviar? Sí, 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 claro. Evidentemente lo voy a compartir, no se preocupen. ¿Ya? Listo, gracias. ¿Otra pregunta por ahí? Sí, una pregunta. Con respecto, no me quedó claro el resumen de los antecedentes. O sea, sí entendí que es 24, después 12, después 6, pero en el resumen, ¿cómo sería? Ah, ya. En el resumen sería de los 6 mejores que tú has considerado que esos irían en tu trabajo, ¿no? Por eso te estoy poniendo 6 acá. Y esos 6, evidentemente, como dije, se seleccionan tomando en cuenta pues que el diseño sea parecido, en este caso correlacional, que las variables sean parecidas a las que tú estás trabajando, que el objetivo sea parecido al que tú estás trabajando, que la población, los instrumentos sean parecidos, etcétera, ¿no? O sea, que se parezca, porque por eso se llama antecedente. Entonces tienen para escoger, ¿ya? Ah, ya, de los 6 que escogí antes, los pongo ahí y los resumo ahí en ese cuadrito, como el Sí, modelo que está arriba. sí, sí. Van a resumir lo mejor nada más, siempre lo mejor, ¿ya? ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Está bien, ¿Algún otro gracias, Nico. comentario? Sí, no hay problema, gracias a ti. Bien, a ver, por favor, cuidado con el ruido. Para cerrar nada más la sesión, porque yo sé que algunos tienen otras cosas que hacer. Yo también. Solo quería decir 2 mensajes, ¿ya? Que me parece que serían pertinentes. Primer mensaje, siempre les invito a ingresar como alumnos libres a mi curso de psicometría, porque quizás algunos lo requieren. Siempre es bueno aprender, ¿ya? Pueden entrar miércoles y pueden entrar el viernes a escuchar las clases de psicometría y eso les puede ayudar a aprender algunas cositas como estas, ¿no? ¿Por qué elegimos algunos instrumentos? Y ahí profundizamos sobre esos temas, por ejemplo. Y luego el sábado estoy haciendo un seminario con los chicos de tesis 1, seminario de tesis 1, y esta semana voy a explicar cómo se hace el marco teórico. Van a ser 3 horas de exposición, voy a explicar paso a paso, detenidamente cómo se hace. Y si bien es cierto, todavía ustedes no les piden que hagan propiamente el marco teórico, yo les pediría que sí asistan, si pueden, para que aprendan, porque eso les va a servir para el próximo semestre también. Y les va a dar una idea de por qué tengo que revisar bien el marco teórico. Y quizás porque no entiendo bien o no planteo bien el título, porque no entiendo eso, ¿no? Y luego, como dije, todos tengamos un poquito de paciencia. Yo he tratado de estirar una semana más las clases para subir la nota. Solo les pediría que de verdad me entreguen algo que valga la pena. O sea, no me entreguen algo que pues eh, sí, porque a mí solo me está, es que raro, acaban de decirnos que la grabación sí estaba. Entonces, les pedí eso, que me entreguen un trabajo que se note que vale la pena, que hay un esfuerzo, que realmente están aprendiendo. Porque si no, miren, no me daría el trabajo de hacer todas estas matrices, ¿no? Los tutoriales, etcétera. Yo también espero eso de ustedes. Confío que así será. ¿Ya? Finalmente, con todas estas indicaciones que se han dado el día de hoy, si alguno de ustedes requiere, digamos, muy brevemente, viene mañana, está participando de la clase, ¿no? Escucha atentamente, porque voy a explicar cómo se hace el planteamiento del problema ahí mañana. Y en el intervalo, de repente, si hay unos minutos para ver su título, lo vemos ahí. Pero quisiera ver esa actitud de que quieren aprender, no solamente que van por la nota. Les va a hacer bien, ¿no? Bueno, eso sería lo que yo la verdad quería decirles. Hemos tratado de recuperar las semanas que no hicimos clases porque nos centramos en los títulos, pero yo creo que ya es tiempo bastante como para que esté eso ya. Si no es así, busquen la forma de nivelarse, pero no es Profesor, motivo una de que no sea preguntita. realizado. Sí.
Lo que pasa es que a mí no me llegan las clases porque he tenido problemas con el SAP y he hablado ya con el coordinador. ¿Usted cree que la clase de hoy día pueda mandarlo, por favor? Ya, siempre que, como dije, primero tiene que pasar un poquito de tiempo hasta que cargue, ¿no es cierto? Y Sí, no luego, importa en la madrugada, la cosa es que lo mande porque ya, he tenido pero problemas porque el SAP, ¿cómo se llama? Solamente me registra algunos cursos, nada más, no no, sí, todos. sí, sí entiendo, pero yo quisiera que ustedes entiendan lo siguiente. Primero que, aunque yo soy noctámbulo, a veces también duermo, digamos. Primero. Y segundo, Bueno, si se eh, puede, nada más, profesor. Si no se puede, ya otro día. no, Igual, no, gracias. no, lo digo en buena onda, o sea, no estoy bromeando. Los que ya me conocen un poquito más saben que yo me amanezco hasta la madrugada. Lo que pasa es que a veces estoy ocupado. Entonces, si ustedes pueden hacerme acordar por el chat, digamos, y yo soy despierto y estoy trabajando, aprovecho 5 minutos y lo descargo, digamos. Lo decía porque a veces, ¿qué pasa? Que me escriben y de repente yo o estoy ocupado o me quedé dormido. Y entonces el estudiante puede tener la percepción de que no lo he querido, entre comillas, atender, cuando no se trataba de eso, ¿no? Sino se trataba de que yo estaba haciendo otra cosa, de repente estaba durmiendo ya, porque también uno a veces se cansa. Pero de verdad, los que me conocen saben que yo me amanezco hasta las 3 4 de la mañana a veces estudiando. No, no era por eso, ¿sí? Si se ha entendido así, pido las disculpas del caso. Pero yo me refería específicamente a que yo sí no soy de dormir temprano, soy de dormir tarde, ¿ya? Entonces me hacen acordar por el grupo para yo, si estoy despierto, lo paso. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, solamente, así, eso sí es importante. Yo sé que también no es agradable, pero les tengo que decir, les pediría que sí, yo lo voy a tratar de pasar todo, pero cuando venga la encuesta docente, les pediría que sean justos y que consideren que esa no era mi labor, digamos, porque de repente puede pasar, me ha pasado ya el lunes, que dicen, digamos, el enlace no me llega, entiendo que no te llega y que eso genera dificultades. Lo voy a decir en la reunión y voy a comunicar para ver qué se puede hacer. Pero en principio sería bueno que escribas a la escuela, le digo, ¿no? Para que les dé una solución. Entonces les explico y dicen, no, pero usted dice que es administrativo, debe verlo. Pero te repito, yo soy como profesor acá, no estoy como administrativo, ¿no? Entonces puede haber esa confusión. De hecho, ha pasado y hemos hecho un informe. ¿Y qué ha pasado? Pues es bueno que les explique el examen. Los chicos de investigación 2 han hecho una queja, ¿no? Y cuando leemos la queja, ¿qué dicen? Que ellos creen, se han confundido, ellos creen que les van a tomar en el examen parcial todo el trabajo, ¿no? Eh, Ellos creen que digamos, que les vamos a pedir todo el trabajo. Y se han confundido, les digo, porque no, les digo. Para el parcial es este de acá y para el final es este de acá. Pero ellos han hecho una revolución porque creen que les vamos a pedir este de acá. ¿Se dan cuenta? Eso es por confusiones. Entonces hemos tenido que hacer una información. No, esto es para el final. A ustedes le están pidiendo esta parte de acá. Y ahora los chicos se sienten mal porque ya hicieron un reclamo, llegaron hasta las autoridades de la facultad y todo. Y ya es por las puras, ¿no? Cuando eso se puede arreglar conversando, como les digo. ¿Ya? Bien, entonces que tengan buenas noches y cuídense mucho. Con los que ingresen mañana nos vemos en clase de psicometría. ¿Ya? Profesor, Hasta luego. disculpe, tenía la mano levantada hace un momento. Era solamente para Sí. preguntarle cuándo Ujú. nos llegaría a subir las matrices que nos ha mostrado. Ahora que Ya está bien. cierre, voy a mandarlas, para que tengan más rápido, les voy a mandar el material por el grupo de WhatsApp en todo caso, para que lo tengan Ok, más rápido. ¿Está bien? estupendo. Gracias. ¿Mm? Está bien. Gracias. Cuídense, hasta luego.